Junio de 1945, 7 de la mañana, Luzón, Filipinas. El capitán alemán, Friedrich Weber, miró hacia el cielo. Sus ojos se abrieron como platos. El sonido era diferente. No eran los P-47 americanos de siempre, no eran los Corsairs que ya conocía, era otra cosa. El calor de Filipinas ya era sofocante a esa hora. El sudor corría por su cara, pero no era solo el calor, era miedo, porque esos aviones, esos pilotos, luchaban diferente. Weber luchado en África, había luchado en Rusia, había visto americanos, británicos, soviéticos. Pero esto era otra cosa. Vio un P-47 Thunderball descender en un ángulo que parecía imposible. El piloto mantuvo el avión en ese picado durante 5 segundos. 6, Sier pensó, va a estrellarse, no puede. Pero entonces el avión se niveló a solo 50 metros del suelo. 50 metros. Las ametralladoras abrieron fuego. El búnker japonés a su izquierda explotó. Y luego el avión hizo algo que Weber nunca había visto. En lugar de alejarse como hacían todos los pilotos aliados, el piloto dio la vuelta inmediatamente, sin ganar altitud. Pasó de nuevo, más bajo, esta vez 30 metros del suelo. Weber sintió el viento del avión. Escuchó el rugido del motor Pratt & Whitney. Vio las insignias en las alas. Y esas insignias no eran las estrellas americanas. Pero antes de contarte que vio Weber, antes de revelarte quiénes eran estos pilotos que hacían temblar a veteranos de guerra, desde donde estás viendo este video comenta ahí viendo desde tu ciudad. Quiero saber si estás en México, en España, en Estados Unidos, en Colombia, en Argentina, en cualquier lugar del mundo. Pon tu ciudad en los comentarios ahora y si eres mexicano, dime de qué estado eres. Quiero saber cuántos paisanos están viendo esta historia que nadie cuenta. Pausa 2 segundos. Perfecto. Ahora regresa conmigo a Filipinas, junio de 1945. Weber se quedó mirando esas insignias. No eran americanas, eran un águila devorando una serpiente. ¿Qué demonios?, murmuró en alemán su compañero. El teniente Hans Müller estaba a su lado. También miraba el cielo con la boca abierta. Son mexicanos, dijo Müller. Weber lo miró como si estuviera loco. Mexicanos. México está en esta guerra, al parecer sí. Y entonces pasaron más aviones, 1, 2, 5, 10, todos con la misma insignia, todos volando con esa agresividad suicida, todos atacando como si no les importara morir. Weber estudiado la situación militar antes de ser capturado. Sabía que Alemania había perdido, sabía que Japón estaba perdiendo. México, en toda su formación, en todos los informes de inteligencia que había leído, México nunca había aparecido ni una sola vez. ¿Cuántos son?, preguntó Weber. Müller sacó unos papeles arrugados de su bolsillo. Eran informes japoneses capturados semanas antes. 300 hombres, dijo Müller. El escuadrón 2011. Llegaron hace un mes, 300, solo 300 mexicanos. Weber casi se ríe. 300 hombres contra todo el imperio japonés. Era ridículo. Era otro P-47 pasó rugiendo, esta vez tan bajo que Weber pudo ver la cara del piloto. Un hombre joven, bigote fino, lentes de aviador. El piloto lo miró directamente por una fracción de segundo. Sus ojos se encontraron y Webb vio algo en esos ojos que lo hizo temblar. No era odio, no era miedo, era determinación absoluta. El tipo de determinación que solo viene de alguien que está peleando por algo más grande que él mismo. Müller dijo Weber lentamente. ¿Qué dicen los japoneses sobre ellos? Müller miró sus papeles de nuevo. Su cara se puso pálida. Los japoneses los llaman águilas aztecas. Dicen que son los pilotos más agresivos que han enfrentado en todo el Pacífico. Weber sintió un escalofrío recorrer su espalda. Más agresivos que los americanos, más agresivos que los australianos, más agresivos que nadie. Y solo eran 300 y bajas. Preguntó Weber. ¿Cuántos mexicanos han perdido? Müller revisó los documentos. Según esto, ninguno. 0 pilotos muertos en combate.
El silencio entre los dos alemanes fue absoluto. 0 bajas en un mes de combate intenso en las Filipinas. Contra posiciones japonesas fortificadas era imposible. Los americanos perdían pilotos cada día, los británicos también. Los soviéticos perdían docenas. Pero estos mexicanos tiene que ser un error, dijo Weber. Tiene que, pero entonces escuchó las explosiones una tras otra. Boom, boom, boom. Los mexicanos estaban destruyendo las posiciones japonesas como si fuera un ejercicio de práctica. Wie contó las explosiones. 20, 30, 40. 40 blancos directos en menos de 10 minutos. Y lo más impresionante no eran los números, era la precisión, era la coordinación, era la forma en que esos pilotos volaban en formación perfecta mientras atacaban a solo metros del suelo. Weber había visto a la LAF en su apogeo, había visto a los mejores pilotos alemanes en acción. Había volado él mismo en 70 misiones sobre Rusia, pero nunca había visto nada como esto. Müller dijo finalmente, ¿por qué nadie nos habló de ellos? Müller negó con la cabeza. Porque nadie les prestó atención. Son solo 300 hombres de un país que nadie toma en serio. México. Es solo México, ¿no? Weber miró el cielo de nuevo. Los P-47 mexicanos estaban formando para otro ataque. Solo México, repitió en voz baja, y entonces pensó en algo que lo dejó helado. Si México, un país que Alemania ni siquiera había considerado una amenaza, podía producir pilotos como estos. Si un escuadrón de solo 300 hombres podía causar tanto daño, ¿qué más había subestimado el Reich? ¿Qué más había ignorado la propaganda nazi? El rugido de los motores volvió. Los mexicanos regresaban para otra pasada. Weber cerró los ojos y por primera vez desde que fue capturado, por primera vez en años, sintió algo que nunca pensó que sentiría sobre la guerra. Sintió que Alemania había subestimado al mundo entero para entender por qué esos pilotos mexicanos eran tan letales, para entender por qué nadie los esperaba. Tenemos que retroceder 3 años. Mayo de 1942, Ciudad de México. El capitán Radamés Gaxiola Andrade estaba sentado en su oficina, 32 años, piloto desde los 19, uno de los mejores pilotos de México. Acababa de recibir noticias que lo dejaron sin palabras. Un barco mexicano había sido hundido. El Potrero del Llano, torpedeado por un submarino alemán. U-564, 13 marineros mexicanos muertos. Radamés apretó los puños. México no estaba en guerra. México era neutral. Pero ahora, 2 semanas después, otro barco, el Faja de Oro, torpedeado por el mismo submarino. Otros 10 mexicanos muertos, 23 mexicanos en total. El presidente Manuel Ávila Camacho apareció en Radio Nacional. Su voz era firme. México declara la guerra al eje. Radamés escuchó esas palabras y supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Pero declarar la guerra era fácil. Pelear la guerra, eso era otra cosa. Porque México no tenía ejército moderno, no tenía tanques nuevos, no tenía bombarderos pesados, no tenía nada que pudiera competir con Alemania o Japón. Lo que México sí tenía eran pilotos. Julio de 1944, Base Aérea de Balbuena, Ciudad de México, el mayor Antonio Cárdenas Rodríguez vio llegar a los voluntarios, uno por uno, docenas, cientos. Todos querían venganza por esos barcos hundidos. Todos querían defender a México. Pero Cárdenas sabía la verdad dura. Solo podía elegir a los mejores de los mejores. De 100 voluntarios, solo 300 serían elegidos. Solo 300. Cárdenas caminó entre los hombres, miró sus caras. Algunos eran muy jóvenes, 19 años, 20. Otros eran mayores, pilotos veteranos. Escuchen bien, dijo Cárdenas. Su voz retumbó en el hangar. Van a entrenar más duro que nunca. Van a volar más que nunca y muchos de ustedes no van a lograrlo. Silencio absoluto, porque donde vamos no hay lugar para errores. Los ojos de los voluntarios brillaron, no con miedo, con determinación. Entre ellos estaba el teniente José Espinosa Fuentes, 24 años, de Sonora. Había aprendido a volar en aviones viejos, aviones que otros países ya habían descartado.
A su lado estaba el capitán Pablo Rivas Martínez, 28 años, de Guanajuato, mecánico de aviación antes de ser piloto. Y estaba el subteniente Héctor Espinosa Galván, 22 años, de Oaxaca, el más joven del grupo, pero con reflejos que Cárdenas nunca había visto. Estos tres hombres, estos tres mexicanos iban a hacer historia. Enero de 1945, Randolph, Texas. Los pilotos mexicanos llegaron a Estados Unidos para entrenamiento avanzado. Los instructores americanos los miraron con escepticismo. El coronel americano James Mitchell los recibió. Era un veterano. Había volado en Europa. Había derribado 6 aviones alemanes. Caballeros, dijo en inglés. Un traductor repetía sus palabras en español. Ustedes van a aprender a volar. El P-47 Thunderbolt es el avión más pesado, más poderoso, más difícil de manejar en todo el arsenal aliado. Mitchell hizo una pausa. Muchos pilotos americanos se tardan 6 meses en dominarlo. Ustedes tienen 3 meses. Los mexicanos no dijeron nada, solo asintieron. Mitchell pensó que eran demasiado confiados, demasiado ingenuos. Estaba equivocado. 3 semanas después, Mitchell estaba en la torre de control. Observaba a los pilotos mexicanos en el aire. Su asistente, el teniente Robert Hayes, estaba a su lado con una tableta. Señor, dijo Hayes. Los números no tienen sentido. Mitchell tomó la tableta, la miró, frunció el ceño. ¿Cero accidentes?, preguntó. 0 accidentes, señor. En 3 semanas de entrenamiento intensivo, Mitchell por la ventana, vio a los P-47 mexicanos volando en formación perfecta. Virajes cerrados, picadas controladas, ascensos limpios. Los pilotos americanos promediaban 2 o 3 accidentes menores en las primeras 3 semanas. Era normal, era esperado, pero los mexicanos 0. ¿Y las puntuaciones de tiro?, preguntó Mitchell. Pasó páginas en su tableta. 87% de precisión en promedio. Los mejores pilotos americanos promedian 72%. Mitchell se quedó en silencio. 87%, 15 puntos porcentuales por encima de los americanos. ¿Cómo es posible?, murmuró Mitchell. Negó con la cabeza. No lo sé, señor, pero hay algo más. ¿Qué? Vuelan más horas que nadie. Se levantan a las 5 de la mañana, entrenan hasta las 10 de la noche. Todos los días. Mitchell miró a todos los días. Todos los días, señor, sin excepción. Los instructores les dicen que descansen. Ellos dicen que no. En ese momento, Mitchell vio algo por la ventana que lo dejó boquiabierto. El teniente Espinosa Fuentes estaba haciendo una maniobra que Mito. Una vez en combate real en manos del mejor piloto que había conocido. Un barrel roll a baja altura, seguido de un viraje de 90 gramos, seguido de una picada invertida, todo en menos de 10 segundos. Jesucristo, susurró Mitchell. Hayes lo miró. Señor, ¿están listos? Mitchell siguió mirando por la ventana. Vio a los P-47 mexicanos danzar en el cielo como si fueran una extensión de los cuerpos de los pilotos. No solo están listos, dijo finalmente, están más listos que la mayoría de los pilotos que he enviado a combate. Marzo de 1945. Ceremonia de graduación. Los 300 pilotos mexicanos estaban en formación. Uniformes impecables, espaldas rectas, ojos al frente. Mel caminó frente a ellos, los miró uno por uno. Caballeros del Escuadrón 2011, dijo. Su voz era firme. Cuando llegaron aquí pensé que iban a necesitarse meses. Pensé que muchos de ustedes no lo iban a lograr. Hizo una pausa. Me equivoqué. Los pilotos mexicanos no se movieron, no sonrieron, seguían en atención perfecta. Ustedes son, continuó Mitchell, los mejores pilotos que he entrenado en mi vida y he entrenado a más de 2000 pilotos en esta guerra. Otra pausa. En 2 semanas van a subir a barcos, van a cruzar el Pacífico, van a llegar a Filipinas y van a pelear contra un enemigo que lleva años en guerra. Un enemigo experimentado, brutal. Mitchell se acercó más. Pero yo sé algo que los japoneses no saben todavía.
Los ojos de todos los mexicanos se enfocaron en Mitel. Ustedes van a darles la pelea de su vida. Y entonces pasó algo que mitaría. Los 300 pilotos mexicanos gritaron al unísono, ¡Viva México! El grito retumbó en todo el campo de entrenamiento. Michei sintió un escalofrío porque en ese grito había algo más que patriotismo, había furia contenida, había sed de venganza por esos 23 marineros muertos. Había un mensaje claro para Alemania y Japón. México había llegado a la guerra y nadie iba a olvidarlo. Y entonces llegó el momento. 30 de abril de 1945, Base Clark, Filipinas. El capitán Radamés Gaxiola bajó del barco después de 3 semanas en el mar. Sus botas tocaron tierra filipina. Miró a su alrededor. Todo estaba destruido. Hangares quemados. Cráteres de bombas por todos lados. El olor a muerte todavía flotaba en el aire húmedo. Los soldados americanos los miraban con curiosidad, algunos con duda. ¿Quiénes eran estos tipos con uniformes diferentes? Un sargento americano se acercó. Mascaba chicle. Parecía aburrido. Ustedes son los mexicanos. Escuadrón 2011, respondió Gaxiola en inglés con acento. Listos para combate. El sargento soltó una risa corta. Claro, amigo. Todos dicen eso antes de ver acción real. Gaxiola no respondió, solo lo miró fijamente hasta que el sargento dejó de reír. Esa noche, los pilotos mexicanos se reunieron en un hangar medio destruido. El mayor Antonio Cárdenas estaba al frente. Su cara era seria. Mañana volamos nuestra primera misión, dijo sin rodeos. Ataques contra posiciones japonesas en Luzón. Van a dispararnos mucho. Van a intentar derribarnos. Silencio en el hangar. Algunos de nosotros podemos no regresar. El teniente José Espinosa Fuentes levantó la mano. ¿Cuál es el objetivo, mi mayor? Cárdenas desenrolló un mapa sobre una mesa oxidada. Fortificaciones japonesas aquí y aquí y aquí, señaló 3 puntos. Los americanos han intentado bombardearlas durante semanas. Nada funciona. Están demasiado bien escondidas. El capitán Pablo Rivas se acercó al mapa. ¿Qué tan cerca tenemos que volar? Cárdenas lo miró directamente a los ojos, lo suficientemente cerca para no fallar. Pleno de mayo de 1945. 6:47 de la mañana. Los motores de los P-47 rugieron uno por uno. 18 aviones, 18 pilotos mexicanos. Gaxiola estaba en el primero. Sus manos temblaban ligeramente en los controles, no de miedo, de adrenalina pura. La radio crepitó. Escuadrón 2011. Tienen luz verde. Repito, luz verde. Entendido, respondió Gaxiola. Luego cambió al español. Águilas, formación, vamos a casa. Vamos a casa era su código, significaba vamos a darles en la madre. Los 18 P-47 despegaron en secuencia perfecta, 15 segundos entre cada avión, como habían practicado una veces. El cielo filipino estaba gris, nubes bajas, humedad que te calaba hasta los huesos. Volaron durante 32 minutos. En silencio absoluto por la radio hasta que Gaxiola vio el objetivo. Visual confirmado, posiciones japonesas a las 11 en punto y entonces empezó. Las ametralladoras antiaéreas japonesas abrieron fuego. Trazadoras naranjas cruzaron el cielo como fuegos artificiales mortales. Gaxiola sintió el avión sacudirse por las explosiones cercanas. Fragmentos de metralla golpearon el fuselaje. Tin, tin, tin. Picada, ordenó. Ahora los 18 P-47 cayeron del cielo como piedras. El estómago de Gaxiola se le subió a la garganta. El altímetro giraba enloquecido. 3000 pies, 2500, 2000. Las posiciones japonesas se hacían más grandes cada segundo. Podía ver las trincheras, los búnkeres de concreto, los soldados corriendo. 100 pies, 1000. Fuego. Gritó Gaxiola. Las 8 ametralladoras calibre 50 de su P-47 escupieron muerte. El avión vibró con la fuerza del retroceso. Vio las balas impactar.
Vio explosiones, vio tierra volando por los aires, 500 pies, 300. Arriba, arriba. Gritó por la radio, jaló la palanca con toda su fuerza. El P-47 gimió. Las alas temblaron, los Gs lo aplastaron contra el asiento, pero el avión respondió. Pasó a solo 50 metros sobre las posiciones japonesas, tan cerca que sintió el calor de las explosiones y entonces algo increíble. Los otros 17 pilotos hicieron exactamente lo mismo, exactamente el mismo ángulo, exactamente la misma altura mínima, 50 metros todos, como si hubieran ensayado esta maniobra juntos durante años, porque lo habían hecho. Los japoneses estaban en shock. Nunca habían visto ataques tan precisos, tan coordinados, tan absolutamente locos. Segunda pasada, ordenó Gaxiola. Formación Delta. Los P-47 se reorganizaron en el aire. Esta vez atacarían en forma de triángulo. 3 grupos de 6 aviones. Gaxiola lideró el primer grupo. Bajó de nuevo. Esta vez más rápido, más bajo. 30 metros del suelo. Sus ametralladoras destrozaron un búnker de concreto. Lo vio colapsar como si fuera cartón. El teniente Espinosa Fuentes iba en el segundo grupo. Destruyó un depósito de municiones. La explosión fue tan grande que sacudió su avión incluso a 200 metros de distancia. El capitán Rivas lideró el tercer grupo. Eliminó 4 posiciones antiaéreas en una sola pasada. 4 en menos de 10 segundos, 45 minutos después. Base Clark. Los 18 P-47 aterrizaron. Uno por uno, todos intactos. El mismo sargento americano de ayer estaba ahí. Ya no cava chicle. Su boca estaba abierta. No puede ser, murmuró. 18 de 18. Gaxiola bajó de su avión. Sus piernas temblaban. El subidón de adrenalina todavía corría por sus venas. Un coronel americano caminó hacia él. Era el coronel William Denham, comandante de operaciones aéreas en Luzón. Capitán Gaxiola, dijo Denham. Su voz temblaba ligeramente. Acabo de recibir reporte de reconocimiento. Gaxiola esperó. Destruyeron todas las fortificaciones. Todas. Los japoneses se están retirando de esa zona. Silencio. En una sola misión. Lograron lo que nosotros no pudimos hacer en 3 semanas. Gaxiola no sabía qué decir, solo asintió. Denham se acercó más, bajó la voz. ¿Cómo diablos volaron tan bajo? Gaxiola sonrió por primera vez ese día. Entrenamos en México con aviones viejos, coronel. Aviones que se caían si no sabías volarlos. Perfecto. Aprendimos a volar bajo porque no teníamos de otra. Denham negó con la cabeza. Tengo pilotos que han volado 50 misiones, 60, y ninguno volaría tan bajo. Tal vez, dijo Gaxiola, es porque nosotros tenemos algo que probar. Esa noche en el hangar los 300 mexicanos celebraron, pero no con alcohol, no con fiestas. Celebraron manteniendo sus aviones, revisando cada sistema, limpiando cada arma, preparándose para mañana, porque sabían algo que nadie más sabía todavía. Esta era solo la primera misión y tenían 22 marineros mexicanos que vengar. En una mesa, el teniente Espinosa Fuentes escribía una carta a su familia en Sonora. Mamá, escribió con letra temblorosa. Hoy volé mi primera misión de combate. No puedo contarte detalles, pero te puedo decir esto. Volamos con la bandera de México en nuestros corazones y les demostramos al mundo que los mexicanos no le tenemos miedo a nada. Dobló la carta, la metió en un sobre, nunca la envió porque al día siguiente tenía otra misión y otra después de esa y otra y no tenía tiempo para cartas, solo tenía tiempo para volar y para demostrarle al mundo entero que México estaba en esta guerra para ganar. En ese momento, a miles de kilómetros de ahí, un oficial de inteligencia japonés leía reportes sobre los ataques del día. ¿Mexicanos?, preguntó incrédulo. Su asistente asintió. Sí, señor. Escuadrón 2011. Llegaron hace 2 días. El oficial miró los números de daño, miró las tácticas descritas, miró todo y luego dijo algo que nadie esperaba. Vamos a necesitar más hombres en Luzón.
Porque incluso los japoneses sabían la verdad. Esos 300 mexicanos eran diferentes, pero la primera misión fue solo el comienzo. 7 de mayo de 1945, día 6 de operaciones. El comandante japonés Takeshi Yamamoto estaba en su búnker subterráneo. No había dormido en 3 días. En su escritorio había reportes, pilas y pilas de reportes. Todos decían lo mismo. Los mexicanos atacaban sin parar. Yamamoto tomó el primer reporte, lo leyó de nuevo, aunque ya se lo sabía de memoria. 2 de mayo, 3 ataques aéreos, 32 posiciones destruidas, 0 aviones enemigos derribados. Dejó ese papel, tomó otro. 3 de mayo. 4 ataques aéreos, 41 posiciones destruidas, 0 aviones enemigos derribados. Otro papel. 4 de mayo.